servir. ¿Ok? Y vamos a continuar o a empezar con algo que se llama cómo ser buen siervo. No solamente es ser siervos. Hay que tener conciencia de que necesitamos, que debemos ser buenos siervos. Hay quienes hacen las cosas al ahí se va. Termina diciendo, pero lo hice a mi manera, pero lo hice. Es como la obediencia a medias. ¿Qué es la obediencia a medias? Rebelión. Servir al ahí se va tiene un tinte de rebelión. Quiero pedirles que vayamos todos a Ezequiel capítulo 22, verso. No me iban a agarrar fuera de lugar. Como he dicho que grato es hacer que alguien caiga fuera de lugar y me queden agarradas. Ezequiel 22, 30. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a dejar de decir gracias, Señor, por tu palabra, porque se ha vuelto tan común que 2, 3 lo quieren usar para agarrarme a mí fuera de lugar. Y las cosas cuando se vuelven comunes pierden valor. Juan 3:16 es una bendición extrema. Y como la mayoría de los cristianos ya lo saben, dicen, ya lo decimos y con eso le demostramos a alguien que sabemos Juan 3:16. Pero decirlo sin razonamiento, sin conciencia, sin gratitud, es peor que no decirlo. Así que, ahora que nos nazca de verdad, lo vamos a empezar a decir. Muy bien. Ezequiel capítulo 22, que dijimos, aleluya, 30, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. ¿Cómo ser buenos siervos? Vamos a tomar también esta porción de la palabra del Señor como algo que nos induzca a ser buenos servidores. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, pero no lo, para que yo no destruyese, para que yo no la destruyese, y no lo hallé, no hallé a tal hombre. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Hice volver el camino de ellos. Y lo voy a decir así, que el Señor dice que hizo volver el mal camino
de ellos sobre su cabeza. Y eso fue que trajo juicio sobre aquellos que tomaron decisiones equivocadas de faltar y de fallarle al Señor, y que no hubo alguien entre el pueblo que separara entre Dios y el que falló, para que le pidiera a Dios misericordia por el que falló. Yo quiero que tengamos una conciencia en relación a los que fallamos. Que cuando alguien falle, no nos dispongamos a hacer leña del árbol caído, que nos dispongamos a movernos a misericordia a favor del que cayó, y que hagamos uso de el ser siervos de Dios. Hermanos, hoy quiero compartir sobre qué es lo que nos hace siervos. Y quiero decirles que hay mucho que hablar acerca de esto, de ser buenos siervos. Hay algo muy sencillo que tenemos que aprender acerca de servir. Y para que podamos entender cómo y qué es servir correctamente, quiero que entendamos que es glorioso, maravilloso, que sepas que tú eres un ser humano. Porque el ser humano es corona de la creación y es el único ser en todo el universo, hermanos, creado a la imagen de Dios. Todos los demás seres no están creados a la imagen de Dios. El ser humano es el único creado a la imagen de Dios. Es el hombre. No somos producto de la evolución. No somos changos a los cuales dicen que se les cayó la cola porque hubo una magia a través de los millones de años y que después el hombre empezó a transformarse de chango a hombre y empezó de más a más, a más, a más, hasta llegar a caminar como caminamos los hombres perfectos, a diferencia de los changos. Pero eso es algo que, hablando de los changos y de los hombres, cualquiera podría decir, hermano, esos tienen un gran parecido el chango con el hombre. Y yo creo que en algunos sí. Pero también quiero que entiendas que las pinturas del mismo autor muchas veces tienen un gran parecido, porque es el estilo del pintor. Y en la creación, el autor de todas las especies es el mismo. Todo es hecho por el mismo Dios Todopoderoso. Por eso muchas cosas tienen parecido algunas con otras. Tiene un estilo único, Dios, como cualquier artista. Por eso es que hay algunos cuadrúpedos que se parecen a otros. Ya no estoy hablando del chango y el hombre, estoy hablando de algunos cuadrúpedos que se parecen a otros. Porque tienen forma, figura, conductas de cuadrúpedos, pero aunque se parezcan, hay una
diferencia entre especie y especie. Por ejemplo, el burro y el caballo son muy parecidos, pero son dos especies muy distintas. Las cebras, no las cebras. Y cuando alguien cruza algún burro con algún caballo hembra, que se llama yegua, o algún caballo con un burro hembra que se llama burra, se levanta una especie diferente que ya no tiene continuidad. Se llama mula o mulo. Y aunque son muy parecidos, no se está generando una nueva raza, porque hasta ahí llega. Esa mula ya no da otro mulo o mula. Es una raza estéril. Y por muy parecidos que sean, y por muchos miles de años que el hombre se la pase cruzando entre caballo y burro o burra, o yegua y burro, siempre va a resultar lo mismo. Va a salir una especie o una raza que no se puede reproducir, no pueden tener hijos, porque no se está generando una nueva especie que dé vida. Estoy diciendo esto para que podamos entender que eso rompe la teoría de la evolución y sus principios. Aunque el hombre haga ese tipo de situaciones, no va a poder crear una raza nueva, porque hasta ahí llegó. La ciencia a veces está pensando, hermanos, que pueden jugar con la genética, modificar los cromosomas y podrán hacer hasta lo máximo que puedan hacer clones, pero no van a poder hacer nada nuevo. Dios nos creó y creó todo lo que hay. Y nosotros somos las únicas criaturas, hermanos, que tienen una característica que nos permite ser. Nosotros los seres humanos somos los únicos que tenemos la característica que nos va a permitir ser hijos de Dios. Dejar de ser criaturas comunes para llegar a ser hijos de Dios. Y esto es porque entonces es cuando somos engendrados de Dios. Entonces quiero que nos demos cuenta que es muy maravilloso ser humano, porque los seres humanos somos los únicos que podemos alcanzar el nivel de Dios. Dice que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo espíritu, alma y cuerpo. Y lo hizo espíritu para que, como Dios es espíritu, cuando Dios quisiese relacionarse con el hombre, tener donde conectar con el hombre. ¿Dónde conecta el Espíritu de Dios con el hombre? En el espíritu del hombre. Eso no lo tiene nadie más que solamente el ser humano. Y eso es lo que nos da también privilegios que ni los ángeles tienen.
Y eso es lo que nos da privilegios, que los ángeles anhelan. Y ellos tienen esos privilegios. Si un ángel llega a pecar, se pierde. Y un ángel que se pierde no tiene ninguna esperanza de volver a ser salvo. La Biblia dice que los ángeles que pecaron con Satanás quedaron condenados sin esperanza, condenados a prisiones eternas. Ellos ya no tienen esperanza. Pero cuando el hombre pecó y cayó, el hombre tuvo una esperanza. El Señor dio una sentencia a la mujer, una sentencia al hombre y una sentencia al diablo. Parece ser que estaba sentenciando a la serpiente, pero esa sentencia era para el diablo. Y le dijo: el diablo te va a herir, la serpiente te va a herir en el calcañar, y la simiente de la serpiente, que es nuestro Señor Jesucristo, te herirá en la cabeza. Y bueno, podemos mirar cómo no solamente Dios estaba dándole al hombre el privilegio de alcanzar el nivel de Dios, sino también le estaba diciendo al diablo: la simiente de la mujer te va a herir en la cabeza. Y todos el 33.3333% de los ángeles caídos quedaron condenados a prisiones eternas. Y la Biblia dice que el lago que arde con fuego y azufre, comúnmente conocido como infierno, dice que está preparado para el diablo y sus ángeles. Y el diablo pensó que también iba a estar preparado para él, sus ángeles y todos los que el diablo quisiera o provocara que cayeran. Y como cuando provocó que Adán cayera, ya provocó que todos los hombres cayeran. Dijo: todos se condenaron. Pero el diablo no sabía que Dios al hombre lo hizo con la capacidad de poder ser restaurado, rescatado, regenerado, convirtiéndolo en hijo de Dios, porque le puso un área en su ser que se llama espíritu para ahí conectar con el hombre y ahí rescatarlo. Está reservado el lago que arde con fuego y azufre para el diablo y sus ángeles y todos aquellos que en vida hayan rechazado a Cristo. El lago que arde con fuego y azufre es su destino sin opción. Pero nosotros, cuando pecamos, Dios ya nos tenía preparados para ser restaurados. Y Dios nos preparó un Salvador. Nos proveyó un Salvador. Nosotros los seres humanos tenemos la gran bendición no solamente de ser perdonados y de ser restituidos como éramos antes. No. Porque después de caído el hombre y cuando es restaurado en Cristo Jesús, no se queda en el nivel que tenía Adán antes de caer, que era una criatura de Dios. En el momento en que somos engendrados, Él nos hizo hijos de Dios. Nos dio sus genes, nos engendró.
Ahí sale la palabra gen, de darnos sus genes, su genética. Y por eso todos los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador y que hemos nacido de Dios, somos hijos de Dios y somos como Dios es. Tenemos la capacidad de poder gustar como Dios gusta y tenemos la capacidad de poder sentir como Dios siente. Porque fuimos engendrados o hechos hijos de Dios. Los hijos, si no se parecen físicamente a los padres, se parecen en sus actitudes, en sus conductas, en sus acciones. Tienen arranques, tienen actitudes, conductas, acciones. Muy apenado, le digo al Richard: camina bien, hijo, baja los brazos. Y me dice Luisa: pero si así caminas tú, digo: ¿en serio? Y hasta me dan ganas de decir: hermanos, hoy como engendrados de Dios, nosotros podemos tener el mismo sentir, el mismo gustar, conducta, actitud y acciones de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos su naturaleza. Podemos ser misericordiosos, podemos ser compasivos, podemos tener amor. Aleluya. Porque fuimos engendrados, recibimos su naturaleza y hoy tenemos la capacidad de poder ir siendo poco a poco transformados a su semejanza. Podemos irnos conformando. Hay un molde en el que nosotros tenemos que entrar para conformarnos a ese molde, Cristo Jesús, y poder ser semejantes a Él. De tal manera que cuando Dios quiere que alguien le sirva, va a buscar entre los hombres aquellos que están dejándose moldear y que están alcanzando la semejanza. No solamente, y bueno, no solamente, no quiero que estemos pensando en la situación física, sino en la situación de conducta, de actitudes, de acciones. Que vayamos siendo portadores de nuestro Señor Jesucristo. Dios va a buscar entre los hombres a sus siervos, alguien que le sirva, que ha visto que hay un molde y que quiere conformarse a ese molde. Juan 4:23, Juan, capítulo 4, verso 23. Aleluya. Aleluya. Dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores
que le adoren. Y ahí hay un grupo de cristianos que están aprendiendo a cómo ser buenos siervos, que están viendo el molde y que anhelan irse conformando a ese molde. Cristo le dijo a la samaritana que el Padre es el que busca adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hermanos, allá en el cielo, sin cesar, hay serafines que sin cesar todo el tiempo están diciendo, no dicen otra cosa, solamente dicen santo, 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 santo. Es el Señor Dios nuestro todopoderoso. Y podríamos mirar algunos cantos que hay en la Biblia, que son el resultado de un sentimiento de alabar a Dios, de exaltar a Dios. Y dice, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ahí están aquellos que han razonado y entendido cuál es la postura que tenemos que tener delante de Dios: alabanza, adoración, exaltación y adoración a nuestro Dios. Y Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros lo empezamos a entender, tenemos que decir, hay mucho que tengo para pedirle a Dios. ¿Qué tanto te gustaría pedirle a Dios? Pero eso no es tan importante. Lo más importante es que hagas lo que Dios quiere que hagas. ¿Qué quiere Dios que hagas? Que lo adores, que lo alabes, que lo exaltes, que confieses su nombre, que le des loores a Dios. ¿Qué quieres tú? Bueno, ojalá y fueran cosas no muy locas. Si te duele el hígado, que te quite el dolor. Si estás enfermo, que te sane. Pero a lo mejor alguien está diciendo, quiero que me multipliques la cuenta del banco, quiero que me cambies de lugar de residencia, quiero otro tipo de cosas. Eso es lo que tú quieres. Pero ¿qué quiere Dios de ti? Que lo adores, que lo alabes, que lo exaltes, que lo reconozcas, que veas lo que Él ha hecho por ti y que con un corazón realmente agradecido le des gracias. Bendito sea nuestro Dios. Dijimos que en el cielo hay esos serafines. Se la pasan así, diciendo santo, 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 santo. Así quiere Dios encontrar adoradores, siervos de verdad. Aleluya. Buenos siervos que solamente sirvan. Hechos 13 dice que en la iglesia de Antioquía había una diversidad de ministros y profetas y doctores o maestros. ¿Y qué dice que hacían estos? Ministraban a Dios.
que ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún otro lugar hay un reino que se compare con su reino, porque su reino está sobre todo reino. Y con eso, hermano, tú estás alabando, ministrando, adorando a nuestro Dios. Bendito sea Dios. Dios anda buscando entre los hombres adoradores que quieran y puedan acercarse a Él. Porque de los adoradores, óiganlo bien, te pregunto, ¿de verdad quieres ser un siervo de Dios? Empieza por alabar a Dios. Empieza por adorar a Dios. Empieza por reconocer el señorío y la soberanía de nuestro Dios. Empieza a exaltarlo. Porque de los adoradores, Dios va a levantar sus siervos. Bendito sea Dios. Dios no va a levantar a alguien que le sirva siendo un indiferente, siendo un infiel, amándolo después de. Dios va a levantar siervos de aquellos que lo aman a Él por encima de ellos, por encima de lo más importante de este mundo: padre, madre, hermanos, mujer e hijos, y aún su vida misma. De esos va a levantar Dios a sus siervos. ¿Saben una cosa? Penosamente, yo he visto cómo algunos hermanos, porque llegó papá, porque llegó mamá, porque llegó un hermano, porque llegó alguien a su casa, dicen: es que no pude venir a la iglesia porque llegó mi papá, mi mamá, llegó mi papá y mi mamá, mis hermanos, mis primos, mis tíos, mis compadres, mis amigos, y no los pude dejar. ¿Qué estás haciendo, evidente? ¿Qué importan más ellos? Y el Señor Jesucristo dijo, el que amare más a padre, madre, hermanos, mujer e hijos, y aún su propia vida, el tal no es digno de ser mi discípulo. Mejor que se los traigan. Pero algunos dicen: no, yo no soy de esa religión. Y entonces otros dicen: no, pues no, entonces soy yo. Viene o se queda. Venían mis papás hace 30 años o más. Mi mamá y mi papá a casa. Y llegaba el domingo y yo les decía: papá, mamá, vénganse a la iglesia con nosotros. Y era como cuando un gallo le pica la cresta al otro. Y entonces yo ya sabía las respuestas y decía: bueno, pues entonces esta es su casa, quédense. Y afortunadamente, pues ellos también tuvieron un montón de hijos. Dijeron: si este nos batea, hay otros que nos dicen: ven papá y ven mamá, quédate aquí. Y nunca, ni mi padre, ni mi madre, ni mis hermanos, ni nadie logró que por culpa de ellos nosotros no nos fuéramos a la iglesia. Hoy lo razono y digo: qué bueno fue el Señor conmigo, que me dio ese sí es carácter. No el que tiene alguien que grita y que se enoja y que se pone chapeado, morado.
El Señor buscando a hombres que lo puedan y lo quieran adorar. Y de esos que lo quieren y lo pueden adorar, Dios va a levantar a sus siervos. Aleluya. Porque Dios anda buscando hombres y mujeres que se paren y hagan vallado, que se paren delante de Él y que le reconozcan quién es Él y que le adoren. Allí en el verso 30 del capítulo 22 de Ezequiel, aleluya. Vamos a mirar nada más que dice Ezequiel 22:30, aleluya. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. No hubo siervos. ¿Y por qué no había siervos? Porque no había adoradores. Acuérdense que de los adoradores Dios va a levantar a los que le sirvan. Hermano, la Escritura nos muestra que vinieron juicios de Dios porque no hubo siquiera uno que se parara delante de Dios, hiciera vallado a favor de la tierra. Y Dios vio la maldad en la tierra, la dureza del corazón de la gente, y tenía que hacer un juicio. Pero antes dijo: si alguien intercede por la tierra, vamos a hacer un juicio y vamos a dar una sentencia, y la sentencia va a ser absolutoria por la intercesión de ese alguien. Hermano, no lo encontró. ¿Qué diferencia puede haber en aquello que Dios ha determinado hacer y en eso que Dios ha determinado hacer? ¿Qué diferencia puede haber entre encontrar quien haga vallado o no encontrar quien haga vallado? Hay una diferencia, y la diferencia es que si lo encontrara, no destruiría la tierra, o no traería juicio sobre la tierra. Pero como no la encontró, entonces el verso 31 dice: por tanto, como no lo hallé, termina diciendo el verso 30, dice: por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Hice volver su pecado, que su pecado cayera sobre su propia cabeza. El Señor buscó un hombre y no lo halló, pero yo tengo por seguro que si lo hubiera hallado, no hubiera destruido la tierra. Así dice el verso 30. Una vez Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, pero antes de pasar y llegar a Sodoma y Gomorra, pasó por donde había un amigo de él, Abraham, y comieron y platicaron, y se levantó Dios en su totalidad. ¿Y cuál es la totalidad de Dios? Espíritu, alma y cuerpo. Padre, Hijo y
y Espíritu Santo. Dice que iban 3 varones. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Abraham, cuando los vio, corrió y le dijo: uy, qué bueno que pasa por donde está su siervo. Abraham no sabía ni quiénes eran. Y fue y trajo un becerro tierno y lo coció en la ceniza. Era como una barbacoa, yo creo, de becerro tierno. Y les dio de comer. Y les lavó los pies. Estaba feliz. Y Dios se levantó y se fue y dijo: le encubriré a mi amigo Abraham lo que voy a hacer a Sodoma y a Gomorra. Habiendo de ser Abraham padre de naciones. Dijo Dios: no. Y dice que cuando todavía estaba en la presencia de Dios, le dijo Dios a Abraham: voy para Sodoma y voy para Gomorra, porque ha subido un clamor de todas las ciudades perversas delante de mí. Voy a ver cómo se andan portando. Y entonces Job empezó a interceder. Perdón, Abraham. Estoy como que medio loco, hermanos. Estoy viejo ya. No me quedo el chamaco ese que tenía retentiva. Se está calando. No estoy calando. Y entonces Abraham empezó a decir: oh Señor, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no irá a hacer lo que es justo. Ay, Señor, cuando quieras una cátedra de justicia, ven conmigo. Quizás haya 50 justos. ¿Qué estaba haciendo? Intercediendo. Y Dios le dijo: si hubiese 50 justos, tu intercesión sería efectiva. No lo sabe. Empezó a bajar 45, 40. Habría que leer los textos para ver hasta dónde llegó, pero parece que llegó hasta 10. Lo último que dijo: Señor, perdóname que se siga insistiendo. Quizás haya 10. Le dijo el Señor: si hubiera 10, no lo haría. Y fíjense, pobre Abraham sacudió la cabeza y dijo: me equivoqué, tiré muy alto, pero realmente tiró muy bajito en relación a la multitud de gentes que había. En esos cientos de miles o miles, 50 eran nada. Pero él intercedió y Dios le concedió la intercesión. Si hubiera 50 no, si hubiera 45 no, si hubiera 30 no, si hubiera 20 no, si hubiera 10 no. No hay ni 10, Abraham. Hermano, la intercesión de los adoradores, que después se vuelven siervos, tienen valor delante de Dios. Vamos a hacer algo. Vamos a convertirnos en verdaderos adoradores. ¡Párate! Y dile a Dios: Señor, si quieres seguir buscando es porque quieras más, pero ya encontraste a uno entre tantos. ¿A qué? ¿A qué? Adorador primero, pues. Y después, siervo. Hermano, decidámonos por Dios. Pongámonos así, salgamos a la brecha y digámosle: Señor, aquí estoy. Y quiero ser tu adorador. Y les digo, si quieren decirle que siga buscando, pero por lo pronto, aquí estoy, Señor. Como dicen los niños, como dicen que dicen los niños, aquí estoy. Ah, bendito sea el Señor. Hermanos, si hay un hombre de todas las iglesias
iglesia siempre hay un remanente por el cual, gracias a ese remanente, Dios sigue guardando a la iglesia. Habemos muchos volubles, falibles y no sé qué más podamos decir, pero siempre hay un remanente. Y por amor a ese remanente, Dios bendice a la iglesia. Ya vemos muchos volubles y falibles que muchas veces decimos: me largo de la iglesia. Peor para ti, porque te sales de la cobertura donde Dios bendice gracias a uno. ¿Cuántos quería Dios encontrar? Uno. Y no lo hubo. Pero ya se hay un remanente. Vamos a empezar a armar ese remanente, hermanos. Ya lo empezamos a armar en los varones. Las mujeres el viernes pasado, ¿verdad? Tuvieron una reunión de mujeres en una casa. Oigan, qué bien los trataron, cabrón. Yo en serio que cuando dijeron que iba a ser en la casa de Rubí y Paco, aquí están esos, ¿dónde están los infieles? Se fueron entre los infieles. Yo dije: no te los van a meter. ¿Quién de las mujeres que están aquí, quién estuvo ahí? Levanten la mano. Qué preciosa carpa les hicieron, ¿verdad? De verdad que me quiero decir. Aquí estuvo de película, de lujo. Porque Dios es bueno con las mujeres. Aleluya. Y ahí está un remanente. Y entre los varones hay un remanente. Y entre los jóvenes hay un remanente. Vamos a salirnos del remanente de los infieles y metámonos en el remanente de los fieles. Y que sea así que sea, que tengamos la conciencia: por amor a mí, Dios bendice a todos. Ahorita podríamos decir: por amor a otros, Dios me bendice a mí. Pero hoy vamos a decir: me voy a meter al remanente de los fieles para que un día yo pueda decir: por amor a mí, Dios está bendiciendo a los infieles. Aunque antes, por amor a otros, Dios bendijo a mí entre los infieles. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Hermano, esos juicios que vinieron sobre la tierra, porque Dios buscó quien hiciera vallado y no lo encontró. Nadie quiso pararse entre Dios y los volubles. Y Dios vio la maldad en la tierra y la dureza del corazón de los hombres, y no le quedó otra que hacer un juicio. Pero Dios siempre va a ser así. Antes del juicio da la oportunidad. Y Ezequiel 22, 30, 31 nos da, donde Dios da la oportunidad, y como no se aprovechó, tuvo que dar el juicio. Porque dice que buscó un hombre y no lo halló, pero seguro que si lo hubiera hallado, no hubiera destruido la tierra. Eso es un hecho. En Sodoma hubo quien intercediera, nomás que se puso a tirar muy alto, tiró muy bajo, pero en comparación con la fidelidad, la santidad y la obediencia, fue muy alto. Pero Dios sigue buscando hombres dispuestos a pararse delante de Él y que su voluntad se cumpla. Si tú estás caminando en error, hermano, vuélvete a Dios y arrepiéntete. Y si tú quieres formar parte de los que interceden, de los que hacen vallado, súmate. Porque
quiero que entiendas que un siervo es un canal por donde la voluntad de Dios se desplaza a todos los demás. La Biblia habla, alguien dijo un día que de un paladín. Habla de Goliat. Goliat es una figura del diablo, una figura de Satanás. En sus características hay 3 seises. Y la Biblia dice que él se paró un día delante de los ejércitos de Israel, que eran los ejércitos de Jehová, y dijo: denme un hombre, dijo, que venga y pelee conmigo. Y dice la Biblia que los israelitas, cuando veían a esa bestia, era un tipo descomunal. Ese tipo se separaba aquí. Aquí tenemos como 280. Chayo está aquí, tampoco. Ya ven que los que quiero que estén para que me ayuden en algo no están. Pero aquí debemos tener como 3 metros, allá atrás como 280. Allá atrás el tipo tendría que andar así. Imagínate que te pares a 50 centímetros de él, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo lo verías? Animalón. Un animalón. O sea, un animalón. De tal manera que cuando el tipo salía al baño y se golpeaba el pecho y gruñía y crujía y roncaba o hacía ruido, a todos se les achicaba el corazón. Se volteaban a ver unos a otros y corrían, y ya para medio justificarse entre ellos, decían: ¿viste el paladín aquel que sale y nos provoca? Y los demás dicen: sí, de tonto me le paro enfrente. Hermanos, dice que retaba a los ejércitos de Dios, y él pedía a un hombre para que peleara con él. Pero los israelitas no eran nada tontos, hermanos. Cuando veían la estatura del individuo, se echaban para atrás. ¿Saben quién era el más alto entre el pueblo de Israel? Saúl. Saúl, el más alto del pueblo, a Saúl le llegaba al hombro. Cuando Saúl veía al pueblo, lo veía para abajo. Pero cuando Saúl vio a Goliat, lo vio para arriba. Hermanos, ni el mismo Saúl tenía el valor de poder enfrentarse a ese animalón. ¿Qué cabeza tendría? ¿Qué carón? ¿Qué brazotes? ¿Qué nariz? Si oigo hasta acá, no creen que no. Ni el mismo Saúl, el más grandote, el más corpulento, le atoraba, porque a todos los veía para abajo, pero a ese lo veía muy grande, lo veía para arriba. Ni vergüenza tenía Saúl, hermanos. Se llegó a rebajar tanto que hizo que se escuchara en todo su ejército, y dijo que iba a dar la mano de su hija y iba a evitarle impuestos y a lo mejor a darle parte del reino a quien peleara con ese hombre. Pero todos dijeron: soy guarín, pero me fijo. Todos decían: ¿para qué quiero reino y para qué quiero mujer sin vida? ¿Tú le traerías, hermano?
no cualquier mujer, ofreció a una de sus hijas. En automático, todo el poder de su reino. Todo. Pero todos dijeron, de nada me sirve tener el reino y tener a la hija del rey. Si eso me va a desmenuzar. Hermano, llegó un muchacho que allá en la soledad adoraba a Dios, componía himnos, salmos, cantos a Dios, adorador nato. Hermano, ese era un siervo de Dios. Porque para ser siervo primero hay que ser adorador. Y después de los adoradores Dios va a levantar a sus siervos. A su intercesor. Y cuando él llegó, y como eran muchachos muchacho que no tenía experiencia en la guerra, él llevaba víveres para sus hermanos y los dejó por allá con el forrajero y dijo, a ver, quiero ver a mis hermanos. Y cuando lo vieron sus hermanos le metieron una regañada, ya te conocemos que eres un curioso. A ver lo que pasa en la guerra veniste, sácate de aquí. Y él le dice, ¿no es esto mero hablar? Y ese chavillo pues estaba pero refunfuñero y se fue por allá por otro lado. Y ya se había vuelto un rumor en todo el ejército. El rey le va a dar su hija a quien enfrenta, gigante, y le va a dar la mitad de su reino. Y todos dijeron, yo no le entro. Y este muchacho, hermanos, que lo habían menospreciado, oyó lo que el gigante hacía y decía y cómo se golpeaba el pecho y retaba al pueblo de Israel y le decía, bola de collones, viejas, les decía, di lo que quieras, yo me voy. Esto le caló a David, hermanos, porque estaba insultando a los ejércitos del Dios Altísimo. Y oyó que pedía un hombre para que peleara con él. Y entonces él dijo, ¿quién es este hijo del diablo? Bueno, dijo, ¿quién es este incircunciso que se atreve a hablar contra los ejércitos del Dios viviente, de los cuales yo también soy? Todavía no estoy encuadrado, pero hoy me encuadro. Hermanos, ¿saben una cosa? Ser adorador y después ser siervo nos ayuda a perder la conciencia del enemigo que dice que es muy poderoso. Llegó un muchacho que era adorador, como consecuencia siervo del Dios Altísimo. Y este muchacho no tenía conciencia del tamaño del gigante. Este muchacho tenía conciencia del Dios Todopoderoso, de quién era y a quién servía. Dijo, a mi Dios me ha dado la capacidad de pelear contra leones, contra osos. ¿Quién es este incircunciso? Llegan los leones y muy bravos me arrebatan una oveja. Dice, yo los persigo y se las quito. Y si se me quiere venir y poner al brinco, le echo mano de la quijada. Le metía el pie en la quijada y con la mano se la jalaba y se la dislocaba, se la rompía. Y el león con oso, con la quijada rota, iba y los destazaba con las manos. El Señor que ha estado conmigo contra el león y el oso va a estar conmigo contra este animalón. No, Señor.
necesitamos cuando nos convertimos en siervos de Dios. Y para ser siervos de Dios necesitamos ser primero. Y ese era un adorador de Dios. Por eso es que cuando Saúl era atormentado por un demonio, o por varios, David venía y tocaba su flauta. Y no crees que estaba tocando cualquier cosa, estaba tocando uno de tantos cantos que él había compuesto al Señor. Y entonces Saúl era libre de esa. Porque ese era un siervo de Dios, hermanos. De tal manera que él nunca se amedrentó por ver a esa bestia parada en medio del valle. Porque no tenía conciencia de él, tenía conciencia de su Dios. Aleluya. Y lo decía: Dios me ha dado a los osos y a los leones. Cuando querían quitarme un cordero del rebaño, y nunca pudieron. Dios también me dará a ese gigante que se ha atrevido a blasfemar de esta manera contra mi Señor, contra el Dios viviente. Hermanos, Dios busca hombres que se paren en la brecha. Dios busca hombres que se paren delante de Él para que Él los use. Y antes de que esos hombres se paren delante de Él, que sean unos adoradores, que son también los que Dios anda buscando. Dios quiere manifestar su poder en tu vida. Decídete ser un adorador. Dios quiere manifestar su poder en tu vida. Decídete a ser su siervo. El diablo anda buscando también hombres que sean suficientes en sí mismos. Y entonces Goliat, figura del diablo, de Satanás, decía: quiero un hombre que sea suficiente en sí mismo y venga y pelee conmigo, porque lo iba a derrotar. El diablo anda buscando hombres que sean suficientes en sí mismos para derrotarlos. Pero David se paró delante de Dios, porque David tenía conciencia de quién era su Dios. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros, tener conciencia del Dios todopoderoso que tenemos. Y no importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea el problema que Dios te envía, no eres tú, es el Dios todopoderoso quien hemos creído. Aleluya. Muchos están pensando que un siervo de Dios es un ser superdotado, con muchas cualidades naturales, extraordinarias. Bueno, hasta Samuel se fue con la finta. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le dijo: ve a la casa de Isaí, y ahí te voy a mostrar a quién va a sustituir a Saúl. Y llegó Samuel y 7 hijos de David, de Isaí, perdón, que a la casa de David, a la casa de Isaí. Y 7 hijos de Isaí, y el más tipazo, más robusto, más el mayor, pues también, Eliab. Pasó ¿cómo se llama? Hay una pasarela de tipos así.
Y entonces Samuel se va a decir, de verdad que estoy ante el ungido de Jehová. Este sí está grandote. Bueno, porque haya dicho, está chulo. Y le dijo Dios, no te vayas con la finta, porque yo no veo lo externo. ¿Sabes qué veo a mí? Yo veo el corazón. Y los 7 hijos de Isaí, no. El pastor de los rebaños de, ¿cómo se llama el padre de David? Isaí. Era el bueno. Y cuando pasaron los 7 y le pregunta, ¿esos son todos? Dijo, tengo otro, pero ese está ocupado. No vamos a comer hasta que no venga. Y llega aquel muchacho finito, no sé si dice que güerito, pero dice que era bello. ¿Quién dijo bello? De buen ver. Hermoso. Que cualquiera hubiera dicho, ¿me van a poner a pelear con esa niña? Estaba precioso, muchacho. Dios le dijo a Samuel, él es. Nada que ver Eliab con David. Y llegó el momento, hermanos, en que fue el rey que conquistó todo, puso a la nación en paz, se murió en buena vejez y vino su hijo y encontró a todos los vecinos, las naciones vecinas sometidas, pagando tributo. Desde el otro lado del mar venían a dejarle los impuestos. No eran impuestos porque no se los impuso. Ellos así, bien acobardados, decían, todo esto traemos por aquí. No te enojes con nosotros. Porque si tu padre fue bravo, yo creo que tú eres más. Hizo fama el padre y él fue el que se echó a dormir. Hermanos, David fue el hombre que Dios busca como adorador y lo hizo su siervo con un corazón dispuesto, con un corazón rendido, con un corazón sometido a la voluntad de Dios. ¿Sabes qué es lo que nos puede hacer mediocres? En este camino de nuestro Dios, ¿saben qué es lo que nos puede hacer mediocres? Que en nuestro corazón haya diferentes cosas, además de Cristo. Eso nos va a llevar a ser mediocres. Cuando en tu corazón haya otro tipo de situaciones además de Cristo, eres un mediocre. Vas a ser mediocre. Pero cuando en tu corazón el primado lo tenga Cristo, vas a ser un siervo de Dios, y un verdadero siervo de Dios jamás es mediocre. Porque un verdadero siervo de Dios no está pensando a servirle a Dios en sus habilidades, en sus capacidades. Un verdadero siervo de Dios está pensando en servirle a Dios con la gracia que Dios nos ha dado para poder hacer su voluntad. Bendito sea Dios. Y lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros, voluntaria, razonada y gustosamente, nos vaciemos de nosotros mismos
y que nos llenemos de Dios. Porque eso es lo que nos puede convertir en siervos. Que no haya nada de nosotros en nosotros y que estemos llenos totalmente de Dios, de Cristo, el siervo por excelencia. Eso es lo que nos va a hacer verdaderos siervos. Y de acuerdo a la Escritura, un siervo era alguien, hermanos, que no tenía voluntad propia, que servía a su amo porque sabía que le pertenecía a su amo. ¿Saben que cuando nosotros éramos siervos del diablo, el diablo había anulado nuestra voluntad? Y nosotros ya no queríamos ser y hacer cosas que nos vejaban, que nos hacían perder, que nos hacían ver mal. Pero como él había anulado nuestra voluntad, el diablo, no teníamos voluntad. Un siervo no tiene voluntad. Hermanos, tenemos que declararnos voluntariamente, gustosamente, razonadamente siervos de Dios. Y cuando seamos verdaderos siervos de Dios, entonces vamos a ser excelentes. Vamos a dejar de ser mediocres, porque ya no vamos a ser nosotros, va a ser la gracia, la suficiencia, la potencia de Dios fluyendo a través de nosotros. No va a haber nada y no va a haber nadie que pueda pararnos cuando vivamos para hacer la voluntad de Dios. Porque cuando alguien se decide a hacer la voluntad de Dios, Dios es por él. Ya no es él por él, es Dios por él. ¿Y quién podrá contra Dios? Bendito sea nuestro Dios. Había leyes para los siervos y había oportunidad de que los siervos fueran librados, hechos libres de su servidumbre. Pero cuando un siervo amaba a su señor, dice que podía decirle: Señor, te doy mi vida de aquí para adelante, para siempre. ¿Qué será de mí sin ti como mi amo? No concibo mi vida sin ti. Quiero ser tu siervo voluntariamente. El año del jubileo, si yo te debía dinero, ya no te pagaba. Si yo era tu siervo, yo era libre. Pero ese año también los siervos tomaban decisiones. Algunos decían: qué bueno que soy libre, me voy, me le pierdo a este tirano. Pero había otros que decían: yo no concibo mi vida sin mi amo. Se ha portado también conmigo, que me debo a él, soy feliz perteneciéndole a él. Bendito sea Dios. Vamos a mirar lo que dice Éxodo 21. Éxodo 21. Ahí. Gloria al Señor. Aleluya. 1. Dice: estas son las leyes que les pondrás
será libre de balde. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Yo amo a mi Señor, yo amo a mi mujer y a mis hijos, no quiero salir libre. El hombre, el amo, lo llevaría entre los jueces y lo recargarían así en el poste, oreja tras poste, y con una lesna, un sacabocados, algo, le hacían una perforación. Y cuando lo viera la gente decían: este es un siervo oreja bajada, que hace evidente que es un siervo voluntario. Sirve a su Señor gustosamente. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo en la Biblia es llamado como el siervo de Jehová. Él voluntariamente, gustosamente, quiso ser siervo de Dios. Y también, de una manera, digamos, simbólica, él era un siervo voluntario. Isaías 52, rápidamente, porque ya me dicen que se acabó el tiempo. No sé por qué. 52:13 dice la palabra del Señor: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Hermanos, hay una palabra en la Biblia donde Cristo habla de haber puesto su oreja para ser horadada. Dice la Biblia que un día él llegó a Getsemaní y había sido un siervo, había servido en tiempo completo todo el tiempo de su vida, y allí en Getsemaní él pudo tomar decisiones de decir: dejo de ser siervo. Sin embargo, en Getsemaní llegó el momento en que él podía recuperar sus derechos y dejar de ser siervo, pero entonces él fue a que le horadaran la oreja cuando dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, un siervo es una persona que no tiene iniciativa propia. Un siervo es una persona que no tiene voluntad propia. Un siervo es alguien que está bajo la voluntad de su amo. Y si su amo le dice 3 de la mañana y te quiero
El deleite de los siervos es el contentamiento de su Señor. Un siervo es una persona, dijimos, sin iniciativa propia, porque un siervo solamente obedece y satisface la voluntad de su amo. Y ese era el gusto, el placer, el deleite, la comida de nuestro Señor Jesucristo, hacer la voluntad de Dios, a una costa de su propia vida. Nosotros tenemos un título que dice que somos cristianos. Y eso quiere decir que somos del Señor, de quien tomamos nombre, Cristo Jesús. Él fue un siervo y la característica de su fidelidad en el servicio fue el amor, porque él amaba al Padre. Hoy tú y yo tenemos que amar a nuestro Señor Jesucristo, hermano, para que disfrutemos ser siervos de Dios, para que ser siervos de Dios no nos parezca aburrido, humillante, vejante, que sea un placer, que sea un orgullo ser siervos de Dios. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que se negó a sí mismo. Allí en Getsemaní, hermanos, Él tomó la decisión y la determinación de ser un siervo para siempre. Y a partir de que los siervos daban sus orejas para ser horadadas, nunca más tendrían voluntad propia. El deleite de ellos era hacer la voluntad de Dios o de su amo, de su Señor. A partir de entonces todo el tiempo vivirían solo para cumplir los deseos de su amo. Cuando leamos los salmos, vamos a leerlos en una dirección analítica, porque los salmos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Si los salmos no hablaran de Cristo, no tendrían sentido. Dice, algunos de los salmos dicen: el hacer, Dios mío, tu voluntad me ha agradado. ¿Cuál es mi placer? Hacer tu voluntad. ¿Cuál es el placer de un siervo? Oreja rajada, oreja horadada. Estar bajo la orden de su amo. Hacer la voluntad de su amo. Que su amo esté contento con él. Ese es el deleite de los siervos. Y dijimos que los salmos hablan de Cristo. El hacer, oh Dios, tu voluntad me ha agradado. Salmo 48, rápidamente. Salmos 48. Aleluya. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Tu palabra está en mi vida, tu palabra está en mi corazón, tu palabra traza mi vida, mi destino, está en mi alma. Hermanos, un siervo está dispuesto hasta el sacrificio con tal de agradar a su Señor. Aleluya. Quiero llegar hasta aquí. La próxima semana quiero compartirles un artículo precioso. Espero que toque su vida, su alma, y que los motive a decir: quiero ser un buen siervo de Dios.
respaldo de Dios. ¿A quién respalda Dios? A los que están dispuestos a ser siervos de Dios. Dios los manda a hacer cosas natural y humanamente imposibles, pero aquello que es imposible, por el respaldo de Dios, a los siervos nos es posible. Por eso es que no hay siervo. Por eso es que un verdadero siervo jamás va a ser mediocre. Eso. Porque un verdadero siervo tiene el respaldo divino. Y lo imposible, natural y humanamente hablando, para un verdadero siervo es posible. Gloria al Señor. Padre, en tus manos estamos. En tus manos está la vida de mis hermanos, mi vida misma, Padre. Ayúdanos, mi Dios, a convertirnos en esos verdaderos adoradores que tú andas buscando, que el Padre anda buscando. Dios no anda buscando hombres hábiles, capaces. El Padre anda buscando verdaderos adoradores. Y no queremos presentarnos delante de ti como capaces, hábiles. Queremos presentarnos como verdaderos adoradores. Para que después tú hagas de nosotros tus siervos. Y que entonces seamos capaces, porque somos tus siervos. Dios, encomiendo en tus manos a todos mis hermanos, hombres y mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, viejos. Todos estamos en tus manos. Para que todos, Padre, nos venga esa lucidez. No queremos pasarnos tiempos pidiendo. Ayúdanos a pasar tiempos adorándote, alabándote, exaltándote, confesando tu señorío, tu soberanía, declarando que tú eres Señor en el cielo y en la tierra y aún en las aguas debajo de la tierra. Pero algo precioso y más glorioso es que tú eres Señor de mi vida. Que cada uno de mis hermanos pueda decir que tú eres Señor de su vida. En tus manos estamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.